Que nos introduce ya en este tema de mujeres en la política en nuestro país. Les decía al inicio que tenemos invitadas de lujo y si me lo permiten mis invitadas aquí en estudio, me gustaría comenzar saludando a quien tenemos vía Zoom, a la doctora Rosalía Arteaga. Rosalía, muchísimas gracias por ser parte de este foro. Bueno, hablar rápidamente de su perfil. Rosalía, conocida por todos como la primera presidenta y también vicepresidenta del Ecuador, pero también abogada, doctora en jurisprudencia, periodista, escritora, máster en antropología y toda una dilatada trayectoria como activista social, política. Gracias una vez más, mi querida Rosalía, por darnos su voz en este espacio de mujeres. Gracias, Úrsula, por la invitación. Un saludo cariñoso. También un saludo a Cristina y a Marcela, de que están en el sede en Guayaquil. Pues bueno, yo aquí en Quito, observando un poquito aquellas normas que nos dicen que tenemos que estar con aislamiento, con distancia social. Pero contenta de conversar con ustedes. Gracias por la introducción. También muy contenta de haber obtenido en esta semana esa nominación como una de las 100 de los 100 latinos más preocupados y con mayor impacto en el tema de acción climática y trabajo para frenar el cambio climático. Así es que muchas gracias. No, gracias. Y además la tecnología nos permite, a pesar de no estar en la misma ciudad o en el mismo espacio, poder tenerla hoy con nosotros. Pero acá ellas también viajan, van y vienen, Quito, Guayaquil, pero igual hoy las tenemos aquí en vivo en nuestro estudio. Muchísimas gracias. Cristina Reyes, ella abogada, también comunicadora, pues también asambleísta, candidata a presidente en algún momento. Gracias, Cristina, por ser parte de este foro. Gracias, Úrsula. También saludar con cariño a Marcela, Rosalía, a todas las mujeres que nos están viendo en este espacio, aquí que fue una de mi casa en RTS. Siempre claro me llena de cariño venir aquí y saludar a toda la gente. Pues bien, aquí estamos las transgresoras, las disruptivas, esas mujeres que queremos cambiar el mundo y que para hacerlo nos toca a veces un camino con cuestas, nos toca un camino complicado, pero creo que tenemos toda la fuerza interior y todas las firmes convicciones para transitarlo, no solamente desde el ejemplo y desde el trabajo, sino tomando acción, y ya hablaremos más adelante de todas las cosas y las iniciativas que hemos realizado. Y de eso, importantísimo también poder hablar desde este rol de esta mujer, pero también con la actitud que tiene que asumir la mujer, porque a veces pensamos que para ganarnos esos espacios tenemos que pelearla. De eso quiero también conversar en un ratito más, pero darle la bienvenida con muchísimo gusto a Marcela Aguiñaga. Marcela también abogada, Marcela asambleísta, Marcela también con una amplia carrera, Marcela también comunicadora. Gracias, Marcela, por estar con nosotros. Gracias, Úrsula. Un saludo especial a mis colegas panelistas, a Cristina, a Rosalía. Bueno, mujeres que han demostrado que es posible romper los estereotipos. Mujeres que hemos sido valientes y que hemos en este camino de espinas que tiene la política, hemos dado ejemplo de lucha, de valentía, de fortaleza. Y yo creo que el mensaje de esta mañana tiene que ser eso. Las mujeres estamos listas para todo lo que nos propongamos. Efectivamente, y en el Ecuador en particular ha habido como todo un camino. Las mujeres han tenido que pelear por los espacios. Hay ahora paridad de género, como lo hablábamos desde acá, pero eso en la práctica se cumple, porque una cosa es que exista la paridad de género dentro de la ley, pero otra cosa es que se dé realmente un espacio de poder más allá de un cargo público. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, yo creo que, si me permites, efectivamente el Ecuador tiene avances realmente significativos en materia de legislación, pero todavía las organizaciones políticas siguen siendo estereotipadas. ¿A qué me refiero a esto? Siguen siendo sexistas, siguen siendo machistas. A las mujeres nos toca demostrar que somos probas en nuestra vida privada, cosa que no le hacen a los caballeros, y una serie de cosas que todavía tenemos que luchar dentro de la sociedad. Así que por más que tenemos ley, hoy lo que tenemos que es interiorizar el cumplimiento de esas normas y que las mujeres nos empoderemos de cada uno de los derechos que hoy podemos ejercer. Más allá de un cargo es poder tener una voz y un espacio de poder. Mira lo que tú acabas de decir, esto de luchar. ¿Hasta cuándo las mujeres vamos a utilizar esta palabra que efectivamente la tenemos que ejercer todos los días?
luchar por una sociedad libre de violencia, luchar por nuestra educación, porque si vemos las estadísticas todavía miles de niñas están en una situación de violencia, de no acceso a educación, qué decir de la brecha digital. Y bueno, en el tema del acceso a la participación política, pues cierto es que hay medidas de acción afirmativa que han permitido grandes avances y una participación que nosotros queremos llegar a no solamente espacio, sino a una real toma de decisiones, y para eso todavía hay que luchar mucho más. Pero quiero decirte, Úrsula, que somos parte, te incluyo también, de una organización política que siempre ha promovido el liderazgo femenino. De hecho, he sido en 2 ocasiones, he liderado la lista de asambleístas nacionales y provinciales. Hemos tenido 2 veces candidata a la presidencia de la República, pues ahora fui precandidata, pues por un tema de alianza se tuvo que hacer ciertas consideraciones. Tenemos una alcaldesa de las 8 alcaldías que hay solamente, perdón, 18 alcaldías que hay solamente en el país. Entonces, bueno, creo que también me honra ser parte de una organización política que sí ha demostrado esta promoción del liderazgo femenino. Mi querida Rosalía, en el año 1997 fue también presidenta. Usted es una de las que está abriendo, o ha, dentro de su trayectoria, abierto el camino para las mujeres que actualmente se desempeñan en política. Algo de la experiencia, Rosalía, de este camino del que usted ha sido protagonista. Yo diría que desde un poquito antes. La verdad es que si analizamos la historia del Ecuador, el Ecuador ha sido un país pionero en temas de derechos de la mujer, y a veces es bueno decirlo porque siempre pensamos que estamos a la cola de todo, y no es así. Recordemos que tuvimos la primera mujer votante de América Latina, una de las primeras vicepresidentas y presidentas de América también. Yo estoy considerada entre las 10 primeras mujeres que han ocupado ese cargo a nivel de toda América Latina. Me tocó también antes abrir un espacio en el Ministerio de Educación en el año 94, y antes, todavía en los años 80, ser cabeza de lista cuando ni siquiera se pensaba en ley de cuotas para la concejalía de mi cantón, de la ciudad de Cuenca. Así es que nos ha tocado abrir una brecha, y me complace muchísimo el ver que ahora hay muchas más mujeres que están participando. Cuando yo miro las fotografías de la época, pues a veces me veo solitaria, ¿no? En las sesiones de gabinete, contando con una escolta. Yo recuerdo que cuando llegué a la vicepresidencia de la República, quise tener una edecán mujer, y me dijeron, no es posible. ¿Por qué? Porque ninguna mujer había llegado todavía a ser coronel de Estado Mayor, y esto era imposible. Ahora pues ya vemos que las mujeres llegan a generalas. Entonces estamos viendo un avance no solamente en el tema político, sino en los otros. Pero sí debo adelantar, Úrsula y colegas que estamos este rato en el panel, que estoy muy preocupada por lo que está pasando en los tiempos actuales. La mayor deserción en las escuelas está dada por niñas. Esto es gravísimo, porque vamos a hipotecar el futuro en general de la niñez, de la juventud, pero fundamentalmente de las mujeres. Veía unas estadísticas desastrosas en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde la pérdida de empleo se da sobre todo en el caso de las mujeres, o porque son más fácilmente suprimibles sus cargos, o porque ellas toman una decisión de quedarse con los hijos frente al hecho de que las escuelas están cerradas, de que hay que hacer homeschooling y cosas por el estilo. Entonces, a nivel mundial, y esta es una alerta que también está lanzando ONU Mujeres, hay una gran preocupación porque lo que hemos avanzado en décadas y décadas de luchas, como aquí se ha manifestado, lo estamos perdiendo ahora con la pandemia, y yo creo que tenemos que hacer una fuerza enorme para que ninguna niña se quede sin escuela, para que las mujeres no dejen sus trabajos. Allí puede incidir muchísimo los medios de comunicación como este en el que estamos, y sobre todo el decirlo, el siempre hacerlo presente, porque a veces tenemos temor de decirlo, pero sí, las mujeres están perdiendo los empleos y las niñas están dejando de ir a clases, y yo creo que en eso tenemos que trabajar de una manera conjunta, al margen de cualquier ideología política. Muchísimo lo que menciona Rosalía en relación a la participación de las mujeres, y ahora dentro de esta emergencia sanitaria, efectivamente, a las primeras que se les deja a un lado en relación a la educación, a los empleos, es a la mujer. Marcela mencionaba hace un momento también que a la mujer le toca probar el doble sus capacidades o su currículum, pese a que puede tener un amplio currículum y estar muy preparada, de todas maneras le cuesta un poco más
el hacer sentir su voz. Sí, yo creo que como sociedad tenemos algunos retos importantes y los desafíos son aquellos que tienen estos espacios de comunicar. Comunicar también que las mujeres, primero, que nuestras capacidades están dadas no por nuestra condición de género, sino por nuestra condición académica, profesional, de preparación, entre otras. Pero también el hecho cierto es que hoy la pandemia, y lo dice Rosalía con absoluta preocupación, nos ha demostrado que a quien se le ha endurecido aún más la vida son a nosotras las mujeres. Las mujeres ahora tenemos que trabajar desde casa, con un jefe normalmente que no te respeta el teletrabajo y los horarios, y de paso habría que cuidar a los chicos, también porque ya no van a las escuelas. Así que sí, hay mucho de eso, de mucha desigualdad, y cómo podemos transformarlo no solamente con educación, sino con llegar con estos foros, con estas discusiones, plantear los problemas. La violencia intrafamiliar, Úrsula, cada día está desbordada. El mayor número de femicidios que hoy representamos históricamente en récord en el Ecuador debe llamarnos la atención. La violencia no es cotidiana, la violencia no es normal. Pese, Cristina, a que hay mayor participación de las mujeres, pese que hay todo un camino histórico que se ha hecho, hablábamos de la palabra lucha, que a mí no me gusta usarla, pero efectivamente ha sido muy difícil que la mujer tenga muchos más espacios. Todavía efectivamente se sigue sacrificando a las mujeres, todavía sigue habiendo violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estas mujeres que levantan la voz, todavía hace falta más. ¿Qué más? Hay que cambiar definitivamente ciertos valores culturales que son normalizados y que impiden este avance y este progreso. Yo me sumo a las palabras de Rosalía respecto a que la educación es la única arma que puede sacar a una sociedad de la pobreza, de la discriminación, de la exclusión. Un país que le da la espalda a sus mujeres en cuanto a inclusión financiera, política, social, educativa, es simplemente un país que está destinado al abismo. Y nosotros no queremos ser parte de ese país, para eso hay que cambiar. Y la educación es la única arma. No nos vayamos tan lejos. A veces, Úrsula, vemos que por fundamentalismos religiosos hay sociedades en donde las niñas las obligan a casarse, hay mutilación genital, hay ciertas también costumbres que anulan a una mujer. Pero aquí en el Ecuador, ¿qué pasa también? ¿O acaso que no hay el pegue o mate que el marido es? Y por el tema de los celos muchas mujeres tienen que restringir su libertad personal. No pasa en algunos sectores rurales, urbanos, marginales, que a las niñas se las llevan cuarto aparte y las casan, porque prácticamente las llevan a vivir una vida a la que no están formadas todavía, no están preparadas. Entonces, a eso me refiero con esos valores culturales que hay que cambiar, y la única forma es hacerlo a través de la educación. Las cifras de embarazo en adolescentes también. Somos el segundo país en América Latina en el tema de embarazo adolescente, pero cuando hablamos de educación sexual, mucha gente se asusta. Entonces tenemos un poco que transgredir, romper esos paradigmas e ir hacia una educación sólida. La inclusión financiera es muy importante. Hay programas, y lo podemos hablar más adelante para continuar con la charla, de países que incluyen financieramente a las mujeres a través de microemprendimientos, emprendimientos, porque es la única manera de garantizar esta libertad a la que todos los seres humanos tenemos derecho, y que muchas mujeres en el Ecuador, en la región y en el mundo están lastimosamente pues condenadas a una vida no deseable. Necesitamos, decían, para que exista un verdadero fortalecimiento de la democracia, que exista igualdad de género. ¿Qué más nos hace falta, Rosalía, para que la mujer pueda tener no solo más espacio, sino más voz y más poder? Creer en nosotras mismas. Esa autoestima que se va ganando con el tiempo, pero que a veces se ve coartada en las propias familias, porque inclusive a la política, a la mujer que está haciendo una actividad pública en la casa, le dicen luz de fuera, oscuridad en la casa, porque se la culpa si es que el hijo o la hija tienen algún problema, porque todavía la actividad doméstica pesa más en las mujeres. De hecho, hay estadísticas impresionantes. La mayor parte del voluntariado, es decir, trabajo sin pago, lo hacemos las mujeres. Cuando se trata de cuidar a los niños o cuidar a los ancianos, es la mujer la que deja de trabajar. Y yo no digo que eso no hay que hacerlo, tenemos que ser solidarias, es verdad, y cuando hablamos de la familia, pues eso es muy importante. Pero a mí me parece, y aquí Cristina y también Marcela tocaron un tema que para mí es fundamental, es mi razón de vivir, es el tema de la educación. Y por eso yo, en definitiva, he dejado la política, porque creo
que uno puede hacer tanto o más desde el sector de la sociedad civil, trabajando fuertemente en mejorar calidad de educación, en dar oportunidad. Recordemos que más del 70% de profesores de educación básica y media en realidad somos mujeres, profesoras. Y entonces decimos, si la mujer socializa a los niños en la casa porque es la que le enseña los rudimentos de la escritura, de la lectura, interactuar. Si la mujer está en la escuela, ¿por qué seguimos manteniendo los mismos esquemas? Y allí que tenemos que tocar el tema cultural. Desgraciadamente, culturalmente ha habido un condicionamiento de que la mujer es de la casa y el hombre es de la calle, de que la mujer puede hacer unas cosas y el hombre otras. En fin, entonces me parece que hay que trabajar mucho en el tema cultural, en el tema educativo, en crear nuevos paradigmas en los que veamos claramente el aporte fundamental de la mujer. Una sociedad que no tiene a sus mujeres incluidas es una sociedad que no puede funcionar bien. Si nosotros vemos en el mundo cómo esto está funcionando, cómo hay sociedades más incluyentes y que son sociedades que al mismo tiempo se desarrollan más, vemos que inclusive desde el punto de vista de los patrones y de los comportamientos económicos, el trabajo de la mujer es importantísimo. Entonces, cultura, educación, autoestima, yo diría que son los temas fundamentales a la hora de definir participación de la mujer. Y coincido, ya lo decía Jane Kirkpatrick, aquella que fue la primera representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, decía ella, las mujeres tenemos que trabajar el doble para ser tratadas como iguales. Y desgraciadamente esto sigue siendo así. Tenemos que trabajar el doble y a veces el triple. Y una cosa que me molesta, últimamente he tenido más tiempo porque como en los últimos años me he pasado más fuera del país y con una actividad enorme, no me había dedicado a leer, por ejemplo, los comentarios que salen cuando a las mujeres nos hacen entrevistas, ¿no? A lo mejor después de esta entrevista va a haber comentarios en las redes y casi siempre nos atacan. Y son a veces otras mujeres, ¿no? Y que nos atacan por la forma en que vestimos, por la forma en que hablamos. Y en mi caso me empezó a sentir agredida por la edad, como que esto fuera un defecto. Sí, tengo 63 años y estoy más vital que nunca. Y sin embargo, hay tentar poner a la mujer afuera. No, ya estás vieja. ¿Y qué decir de las jóvenes? Son muy jóvenes. ¿Y qué decir de las gordas? ¿Y qué decir de las flacas? No lo podemos permitir. Yo quisiera hacer un pacto con ustedes, chicas más jóvenes que yo que están aquí, para que no nos agredamos, para que no denigremos a las otras mujeres por sus actitudes. Ojalá Úrsula, desde su espacio de comunicación, proponga, hagamos un pacto. Yo les digo a mis chicas, estudiantes y chicos de la Escuela de Liderazgo, les digo, nunca pongamos un like cuando está denigrándose a otra persona. Nunca retuitemos algo que es denigrante para una mujer. No lo hagamos. Yo creo que por allí podemos empezar y créanme que lo vamos a conseguir a veces más que con una ley. Esa sin duda es una forma de naturalizar la violencia en nuestro país. Aplaudo sus palabras, mi querida Rosalía. Con ese tema, profundizándolo un poquito más, nos vamos a un corte en este momento, pero vamos a regresar con ese análisis que me parece súper importante. Enseguida regresamos con más. Estamos aquí en Noticias de la Mañana hablando acerca de la participación de las mujeres en la política. Con esto y más, venimos después del corte.